hoy venimos con una de las comparativas de la gama media. Redmi Note 12 Pro Plus 5G, vaya nombre, contra el Samsung Galaxy A54 5G. Lo cierto es que a ver cuando nos olvidamos ya de los 5G en los nombres. Dos dispositivos que vienen a ser de las mejores opciones en los 500 euros, bajarán y acabarán rondando los 400. Y sí, la gama media ha subido de precio. Sí, los modelos del año pasado en este precio son mejores, pero esos modelos dentro de unos meses no estarán disponibles, así que estos acabarán siendo los modelos que hay que comprar o que más vamos a recomendar dentro de esos 400 euros. Vamos a empezar un poco por el precio. Los dos cuestan lo mismo, pero Xiaomi aquí parte con una pequeña ventaja, porque su modelo tiene 256 GB. Si quieres 256 GB en Samsung, que parte de 128 GB, tienes que gastar 50 euros más. Así que podemos decir que el Samsung es un poquito más caro. No es mucho, pero sí que es cierto que si nos ponemos a igualarlos, en este caso hay que decirlo así. Cuando hablamos del diseño, los dos dispositivos están muy bien fabricados y sin ninguna duda son un salto desde lo que teníamos hace unas generaciones. Nos olvidamos de materiales que se ven más plasticosos, que se ven con menos calidad, y los dos han subido en sensaciones en la mano. Creo que los fabricantes se han dado cuenta de que lo tienen que hacer, de que la subida de los procesadores, la subida de las cámaras, todo eso ha llevado a un precio extra y saben que tienen que dar un extra. Y aunque los acabados son plástico y vidrio, sí que es cierto que el plástico está muy bien conseguido. En los dos casos, aunque parezca metálico, es plástico porque no tenemos antenas, entonces tiene que ser plástico. Y después en la zona trasera tenemos, bueno, ellos llaman vidrio, metacrilato. Yo te digo una cosa, cojo un dispositivo de gama premium y cojo este y las sensaciones no son iguales. Son muy buenas, pero no llegan al mismo nivel que tenemos, por ejemplo, en el Xiaomi 13 Pro o que tenemos en el Samsung Galaxy S23 Ultra, por poner uno de cada uno, ¿vale? Así que sí, están muy bien fabricados, los dos además están muy bien hechos, los dos optan un poco por el mismo uso de materiales. Las diferencias es que el Xiaomi es un poquito más alto y un poco más pesado, por contra el Samsung es un poco más bajo y también un poquito más delgado. Cada uno tiene un poco sus ventajas. El Samsung es más ancho de lo que debería por tamaño de pantalla, pero la forma curva hace que sea más o menos igual de fácil de agarrar que el Xiaomi. Más cómodo de usar de los dos en la mano, tengo que decir que es el Samsung Galaxy A54 5G. ¿Por qué? Porque es un poquito más bajo y porque es un poco más delgado y ligero. Pero vamos, que el Xiaomi también está bastante bien conseguido para el tamaño de pantalla que tiene en esta gama de precios, así que muy buen trabajo por parte de los dos en el diseño. Donde sí que hay una pequeña diferencia en la construcción es que Xiaomi tiene protocolo IP53 y Samsung tiene protocolo IP67. Vamos, que si un día te llueve un poco y estás usando el teléfono, Samsung tiene un poquito más de protección. Siempre lo decimos, la garantía no cubre problemas por agua, pero pasa unos certificados o unos protocolos un poco más exigentes en el caso de Samsung. Después vamos a hablar de la seguridad, y aquí para mí no hay dudas, prefiero el Samsung, por bastante diferencia. Pese a que el Xiaomi es más rápido, tanto el lector de huellas como el desbloqueo facial, prefiero Samsung, porque yo suelo utilizar mi dispositivo personal siempre en el lado izquierdo, lo llevo siempre en el bolsillo izquierdo, lo saco, y cuando lo cojo, si quiero desbloquear, en el caso de Xiaomi no lo puedo hacer porque tenemos el lector de huellas en la zona lateral. Y sí, podéis decir, tienes el desbloqueo facial, ya, pero muchas veces, por el uso, por la forma, porque llevo las gafas de sol, que ahora estas semanas me estuvo pasando, no funciona del todo bien. Entonces ahí en ese caso prefiero siempre desbloqueo en la pantalla. Puedo usarlo con las dos manos, es más cómodo incluso cuando está apoyado en la mesa, cosa que por ejemplo con este no, así que para mí, sin ninguna duda, aunque el Xiaomi sea más rápido tanto en el desbloqueo facial como en el lector de huellas, prefiero lo que ofrece Samsung porque me da más alternativas en más situaciones. Y creo que esto va a ser una tónica, no que sea mejor uno o el otro, sino que dé más alternativas en situaciones diferentes. Y creo que ahí está una de las claves de esta comparativa. Después, cuando hablamos de la pantalla, tenemos panel AMOLED de 6,7 pulgadas en el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G, bueno, 6,67 pulgadas, y panel Super AMOLED de 6,4 pulgadas en Samsung. Los dos tienen 120 Hz de tasa de refresco máxima. En el caso de Samsung no tenemos todas las especificaciones de brillo. Yo lo dije en su análisis, entre 800 y 1000 nits de brillo máximo. Xiaomi ha confirmado que son 900 nits, brillo nominal máximo de 500. Yo creo que Samsung tiene un poco más de pico y sobre todo en situaciones de luz directa creo que se ve un poco mejor, me ha gustado un poco. No es el mejor panel del mundo, no hay tantas diferencias, los ángulos de visión son parecidos, pero sí que es cierto que creo que en situaciones más concretas me gusta un poquito más el Samsung. Y después con Xiaomi he probado varios formatos de color y el saturado es el que más me gusta, pero en algunas escenas está muy saturado, y después el vívido, que es el que viene recomendado en algunos casos, por ejemplo en la pantalla de inicio con este fondo, que me preguntáis muchas veces por él,
y queda en esta pantalla, si os veis los colores están mucho más forzados. Entonces creo que es un tema de software, no tengo muy claro cuál es la razón. Al revés, al estar difuminados deberían tener menos intensidad. Me gusta un poco más la pantalla de Samsung. No hay grandes diferencias, nadie se comprará un dispositivo o el otro por la pantalla. No es como cuando comparabas un Poco X3 Pro con un Samsung Galaxy A52s, donde el A52s tenía una pantalla mucho mejor. No es ese punto, o contra el Redmi Note 10 Pro. Pero sí que es cierto que si tenemos que decidir una de las dos pantallas, a mí me gusta un poquito más la de Samsung. La resolución es parecida, los dos tienen Full HD Plus y hay pequeñas diferencias de rato de pantalla. Samsung está un poco por encima de los 400 puntos por pulgada, Xiaomi está un poco por debajo. Pero estamos hablando de que es completamente inapreciable esa diferencia. Y ahora vamos a una de las, para mí, sorpresas de esta comparativa, que es el rendimiento. Xiaomi tiene el Dimensity 1080 de MediaTek y Samsung apuesta por el 1380 suyo. Dos procesadores con conectividad 5G. En el caso de Xiaomi está fabricado con 6 nanómetros y en el caso de Samsung está fabricado con 5 nanómetros. Sobre el papel, las pruebas que ves por ahí de Antutu dan más potencia al Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Pero yo tengo que decir que las pruebas que he hecho, tanto sintéticas en diferentes benchmark como en el uso del día a día, me ha gustado un poco más el Samsung. No hay grandes diferencias, es cierto que cuando te pones en un juego son parecidos, es posible que incluso en un juego puntualmente juegues media hora y el Xiaomi vaya perfecto y Samsung tenga un par de lagazos, eso puede pasar, pero sí que es cierto que haciendo scroll de manera normal, moviéndonos entre aplicaciones, he sentido que el Samsung es más fluido. No tiene por qué ser potencia, pueden ser otras cosas, pero sí que lo he notado. Incluso en algunas aplicaciones sí que he notado siempre ese punto extra. Y el Xiaomi en algunas cosas, haciendo scroll en el Play Store, cuando está instalando una aplicación en segundo plano, cuando te mueves entre dos aplicaciones muy exigentes, parece que le cuesta. No es un problema, o sea, no creo que nadie lo note en exceso, pero cuando estás comparando dos dispositivos o cuando usas de manera habitual dispositivos de gama premium, como es mi caso, esos pequeños momentos de ralentización son donde se notan. Y aquí, pues tengo que decir que, bueno, lo he notado un poco. Muy parecido en el día a día, no vais a tener grandes diferencias, la mayor parte de usuarios, para la mayor parte de usos. Lo que sí, Samsung está un poco mejor optimizado. Y aquí viene el siguiente punto, que ya está enlazado, que es el sistema operativo. Samsung viene con One UI 5.1 y Xiaomi viene con MIUI 14. Y aquí tienes un poco más de gusto. Si eres un poco más de MIUI, si eres un poco más de One UI, ¿qué te gusta más? ¿Con qué te sientes más cómodo? ¿Qué opciones de personalización te gustan más de cada capa? Ahí cada uno tiene que escoger. Yo personalmente me siento más cómodo con One UI. No me gusta tanto el bloatware que tiene Xiaomi. No me gusta el tema de la publicidad cuando estoy instalando alguna aplicación. No me gusta el tema de la doble barra de notificaciones. Sé que se puede desactivar, pero viene de serie y creo que está peor optimizada. Tenemos algunos momentos de ralentización que ahora mismo en One UI no se notan y que además Samsung ha confirmado que aquí tenemos 4 años de actualizaciones. Xiaomi ni lo garantiza, no lo está haciendo y además está tardando más en actualizar y en algunos casos a lo mejor te actualiza MIUI pero no te actualiza el sistema operativo. Entonces, si tenemos que hablar exactamente de lo que ofrece cada uno y de lo que está haciendo el fabricante, creo que Samsung está un paso por delante. Y además, a mí personalmente MIUI tiene una serie de cosas que no me gustan y lo hemos comentado en varios vídeos de este canal, no solo yo, sino también algunos de mis compañeros, es que el sistema de ahorro automático que tiene MIUI, aunque no actives el modo ahorro, elimina algunas aplicaciones en segundo plano. Por ejemplo, las notificaciones de Teams. Nosotros hablamos entre las diferentes personas que forman parte del equipo con Teams. Con los muchos dispositivos de Xiaomi, de manera normal no llegan las notificaciones. Y aunque quites algunas restricciones, sigues teniendo problemas. Tienes que quitar restricciones, tienes que añadir alguna serie de ajustes y es un problema, porque lo tienes que hacer aplicación por aplicación. No estamos hablando de un ajuste de ahorro con todas las aplicaciones o con una aplicación concreta, sino con 2 o 3 elementos. Uno tiene que ver con, pues eso, específicamente con el uso de la batería o algo así creo que se llama, y el otro tiene que ver con el acceso a datos en segundo plano. Y tienes que activar esos 2 puntos y activar el inicio automático siempre, sin ningún tipo de restricción, para que funcione. ¿Cuál es el problema de esto? Yo lo he hecho con otros dispositivos. Cuando activas esto en todas las aplicaciones, el consumo de batería es altísimo, mucho más alto que en los demás fabricantes. Y aquí viene el siguiente punto, la batería. Los dos tienen la misma autonomía y sí, Xiaomi a lo largo funciona un poco mejor, te da un poco más. ¿Qué he notado con Xiaomi? 2 cosas que no me gustan. Por un lado, esto, y por otro, que cuando coges el dispositivo y lo desenchufas y está al 100%, puede estar 20 minutos prácticamente al 100%. Y después empieza a bajar. Y cuando
desenchufando los dos dispositivos a la vez, empezando a hacer pruebas, abriendo vídeos de YouTube, poniendo 3D Mark, utilizando diferentes benchmark, moviéndome después a TikTok y estando un rato en TikTok, contestando mensajes de WhatsApp cada uno con un dispositivo, abriendo diferentes aplicaciones. Cuando Samsung estaba al 96% o al 95%, Xiaomi seguía al 100%. Y ahora están los dos, uno al 76% y otro al 77%. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene ese problema en el 100% y que cuando le exiges, el Redmi Note 12 Pro Plus 5G consume más que el Samsung Galaxy A54 5G. En reposo consume menos, no porque sea un procesador más eficiente, de hecho es más eficiente el procesador de Samsung, sino por todas estas restricciones de software. Cuando se las quitas, lo que pasa es que tienes que ir aplicación a aplicación casi, consume más. Tanto porque el dispositivo está menos optimizado y porque el procesador consume más en reposo. Así que creo que en este caso el Exynos 1380 es mejor procesador que el Dimensity 1080 que utiliza el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Donde sí que no hay dudas es en la carga rápida, bueno, en la carga en general. En Xiaomi tenemos 120 vatios, la verdad es que increíble, cargas el dispositivo sin darte cuenta, así que sí, puede consumir un poco más, porque como tengas el cargador a mano, lo cargas muy rápido y ahí está el otro factor, viene el cargador en la caja. En el caso de Samsung tenemos solamente 25 vatios, la carga a veces se hace eterna, y además de tener solamente 25 vatios, no viene el cargador en la caja. Entonces puede que lo estés usando con un cargador que no es compatible con esos 25 vatios del protocolo de Samsung y lo estés cargando a 10 vatios. Cargar 10 vatios, cargar 5000 mAh a 10 vatios se puede hacer eterno. Y en algunos casos se hace. Así que es cierto que la batería tiene sus ciertos puntos ahí con Xiaomi, pero es que la diferencia de carga y que venga el cargador es clave para que este Redmi Note 12 Pro Plus 5G tenga en general un conjunto de batería, autonomía, carga, como lo queráis llamar, superior a lo que ofrece Samsung. Y ahora vamos a lo último, a las cámaras. Y aquí los dos han decidido dar un salto respecto a lo que tenían el año pasado. Xiaomi ha optado por un sensor de 200 megapíxeles muy grande, enorme en esta gama, de hecho creo que es lo más grande que hemos visto en esta gama de precios, y Samsung tiene un sensor de 50 megapíxeles, el IMX766, que nos gusta mucho. ¿Cuál de los dos es mejor? Si hablamos de esta cámara solo, creo que el Redmi Note 12 Pro Plus 5G hace mejores fotografías. Me ha gustado bastante en general las fotografías, la interpretación, sobre todo en el modo automático del modo noche. Creo que en general tenemos unas fotografías que están muy bien conseguidas de color, tienen un tratamiento más que correcto, buen nivel de detalle, el rango dinámico está bien, ahí es quizás el único punto donde el IMX766 es superior, ya lo sabíamos, es algo que tiene tanto el IMX766 como Samsung, y en este caso Redmi además nos permite hacer fotografías en 50 megapíxeles, igual que Samsung, pero el Redmi también nos permite hacer fotografías en 200 megapíxeles. En los dos casos perdemos el HDR y se nota, pero sí que es cierto que tenemos mucha resolución y además está muy bien trabajada. Tengo que decir que me ha sorprendido y me ha gustado bastante. A veces tenemos cosas raras con los dos modos noches, a veces Xiaomi queda muy oscuro, a veces Samsung se pasa iluminando los cielos y después también en algunos HDR, Xiaomi a veces cuando lo activa lava en exceso las sombras, pero en general el cómputo global de fotografías creo que está mejor conseguido en el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G en esta cámara. Cuando pasamos al gran angular, aquí Samsung me ha sorprendido porque tenemos un gran angular de 13 megapíxeles, peor que los que teníamos antes de 12 megapíxeles, más pequeño, pero pese a ser peor que los que tenía antes, o más pequeño, no sé si es peor, es mejor que el del Redmi. No tenemos modo noche automático ninguno de los dos, es una lástima porque los dos lo necesitan muchísimo y no nos permiten además modificar el modo noche. Si hablamos de fotografías normales, me gusta más Samsung, un poco más de rango dinámico, un poquito más de nivel de detalle. Es cierto que en las esquinas se ve peor, pero también tenemos un mayor ángulo de visión, entonces es normal que tenga más distorsión. Y los megapíxeles extra nos permiten recortar, así que por ese lado no vamos a ponerle muchas quejas y también funciona mejor en condiciones de poca luz. Así que, bueno, en este caso sí que es mejor la cámara del Samsung Galaxy A54. Después tenemos otra cámara en la zona trasera, es la lente más pequeña que se ve en el caso de Xiaomi y la última en el caso de Samsung, que también se ve más pequeña la óptica, y es un sensor macro, 5 megapíxeles en Samsung, 2 megapíxeles en Xiaomi, un poco mejor la de Samsung, pero la verdad es que sobraban y nos podemos haber ahorrado 5 euros de precio sin ningún tipo de problema. Y en la zona delantera tenemos una cámara de 16 megapíxeles en Xiaomi, de 32 megapíxeles en Samsung, rendimientos parecidos, me ha gustado más Samsung y además Xiaomi sigue haciendo lo mismo, que no activa el HDR en la cámara delantera. Y hay algunas fotos que han quedado completamente quemadas por no activar el HDR automático. Y es un problema, porque yo sé lo que es el HDR y muchos de vosotros seguramente también, pero hay usuarios que no tienen ni idea de qué es eso que está ahí de HDR y que no tienen ni idea de que tienen que activarlo para que en situaciones muy difíciles salgan bien las fotos. Esto no es como en la trasera, que cuando lo necesita se te ilumina y lo activa, no.
Esto es que viene directamente desactivado. Para mí, un problema. Y vamos a hablar también de la aplicación. Lo cierto es que tenemos dos aplicaciones muy completas, dos de las que tienen más opciones, más funciones, incluso en esta gama. Ya he dicho, alta resolución en Xiaomi, pero a mí me gusta un poquito más la de Samsung. Por los gestos, por las funciones y sobre todo por una cosa. Cuando cambiamos de cámara, de la cámara principal al gran angular, a veces en Xiaomi tarda tanto en controlar la exposición del gran angular que alguna foto que intentas hacer rápido te queda completamente blanca de lo sobreexpuesta que queda. Así que, bueno, aquí quizás la aplicación me gusta un poco más la de Samsung. Y lo último, vamos a hablar del vídeo. Tenemos vídeo 4K a 30 fotogramas por segundo en todas las cámaras de la 54 y en el Xiaomi solo tenemos 4K en la cámara principal, las otras dos se quedan en Full HD, ninguna de las dos me ha gustado mucho. Es cierto que si comparo directamente el 4K con el Full HD va a estabilizar mucho mejor el Redmi, pero porque Samsung también estabiliza en Full HD. Si comparamos Full HD con Full HD, la estabilización es parecida. El Redmi estabiliza muy bien en la cámara principal a nivel óptico, pero si nos vamos a 4K, en el caso de Xiaomi no tenemos 4K en ninguna de las cámaras secundarias. Así que el apartado del vídeo, un punto para Samsung y sobre todo ese IMX766 funciona muy bien. El de Redmi también, pero el IMX766 ahí me tiene enamorado. Y ahora vamos a hablar de unas conclusiones, y son dos dispositivos muy parecidos en muchas cosas. Si os fijáis, las pantallas son parecidas. Los materiales y las sensaciones que dan en el diseño también son similares. Tenemos procesadores que tienen, bueno, rendimientos muy parecidos. Tenemos el mismo software, o por lo menos la misma versión de Android. Habrá diferencias después. Tenemos la misma batería, aunque hay pequeñas diferencias. Sí que es cierto que Xiaomi gana en la carga. Sí que es cierto que Xiaomi también, cuando hablamos de cámaras, gana en la cámara principal. Pero en todo lo demás, seguramente sea mejor el Samsung. Entonces tenemos como bastantes equilibrios. A nivel global, creo que Samsung está por delante en algunos apartados clave. Por ejemplo, el software, la optimización y también en el apartado global de cámaras. Pero por otro lado, Xiaomi también toca puntos muy interesantes y muy importantes. Tenemos mejor cámara principal y tenemos esa carga rápida. Si yo tuviera que escoger uno de los dos, me quedaría con Samsung. Esos no fallos en el software que tenemos en algún Xiaomi, ese apartado general de fotografía más completo, la cámara principal es donde hay menos diferencias y es donde es peor Samsung, así que, bueno, me quedaría con todas las demás. Y después que quizás el diseño me gusta un poco más, ¿vale? Se me hace un poco más cómodo en la mano, aunque cualquiera de los dos dispositivos, la verdad es que, como ya veis, pues bueno, son bastante grandes. Incluso el Samsung, pese a ser de 6,4 pulgadas, es más grande quizás de lo que debería. Y ahí es donde también Xiaomi, podemos decir, está un poco por delante. Es cierto que Xiaomi parte de la ventaja de que son 256 GB de almacenamiento y Samsung tiene solo 128, pero bueno, pequeños detalles que aquí cada uno tendrá que escoger. Yo ya he dicho, si me tuviera que quedar con alguno, me quedaría con el Samsung Galaxy A54 5G, que me parece un dispositivo un poco más redondo y me siento más cómodo con One UI. Así que poco más tengo que decir. Os dejo por aquí el análisis del Samsung Galaxy A54 y os dejo por aquí el análisis del Samsung Galaxy A34, que es un poquito más barato. Si queréis ahorraros unos cuantos euros, es una opción quizás un poquito más inteligente que cualquiera de estos dos, porque en muchas cosas se parece, en otras es mejor. Así que, bueno, ahí tenéis también otra alternativa bastante interesante. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.